Vaya al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, en el versículo 31. ¿Qué dice la Biblia? El jueves antepasado miramos acerca de lo de no cometer ¿qué? Y no era de no cometerlo, sino de cortar las cosas cuando estuvieran ¿cómo? Empezando. ¿Se acuerdan de eso? Que Jesús dice: hermano, no espere usted a caer en una cama con una mujer, porque las consecuencias son graves. Más bien corte las cosas cuando aún comienzan, para que después no sea demasiado tarde. Y ese fue el consejo de Jesús. Luego vamos a ver en el versículo 31 del capítulo 5 lo que dice la Biblia. Y dice la Biblia así: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de ¿qué? Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete ¿qué? Adulterio. Siéntese por favor, y aquí vamos a tocar temas muy sensibles, pero que no soy yo sino Jesús el que los habla. Amén. Vamos a ver qué fue lo que en verdad Jesús intentó decir e intentó aclararle a un pueblo. De hecho, a lo largo de la historia, cuando usted estudia la teología, usted ve que siempre han existido dos escuelas. La historia cristiana es larga. Cuando usted estudia historia eclesiástica, usted se va a dar cuenta de que empieza la historia a narrar cómo vienen los fundamentalistas, que fueron los padres, los fundadores. De hecho, la iglesia apostólica, la iglesia neotestamentaria, o también llamada primitiva, se fundó con las enseñanzas de Cristo. Y luego los apóstoles empezaron, basados en las enseñanzas de Cristo, a hablar inspirados por Dios acerca de lo que el Espíritu Santo les inspiraba y les daba de que hablasen con respecto a las cosas que estaban pasando. Luego vinieron otros y empezaron a tomar lo de Jesús, lo de los apóstoles, y empezaron a acomodarlo según cada uno quería. Y ahí fue donde Pedro en su primera carta habla de los falsos apóstoles y de los falsos ¿qué? Maestros. Bueno, luego empezó casi para los 120 después de Cristo, todavía en el primer siglo, empieza una corriente que se llamó en los judíos el Shammai. El Shammai, al ver, y era una corriente, una escuela teológica. De hecho, hay muchas escuelas teológicas, pero le estoy hablando de las más fuertes, de las dos corrientes más fuertes en los tiempos de Jesús y después de los tiempos de Jesús. El Shammai era una corriente teológica porque al ver, escúcheme bien, que la doctrina la estaban aguando, entonces ellos tornaron como más bien la parte fundamentalista. Ellos se aferraron a las palabras de Jesús, se aferraron al Torah y se volvieron bastante fundamentalistas. Donde, ejemplo, Deuteronomio 24, que es un capítulo conocido por muchos acerca del divorcio y del recasamiento, ellos decían de que nadie se podía divorciar por ninguna razón. Eso era lo que decían el Shammai. Pero también hubo otra escuela teológica o otra corriente doctrinal que fue los Hillel. Y los Hillel decían que usted se podía divorciar por cualquier motivo. Si la miraban mal, ya usted podía buscar un sacerdote que le firmara un acta de separación o de divorcio o de repudio y repudiara a esa persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? En estas escuelas teológicas o doctrinales estaban los fundamentalistas, los que llamamos nosotros ¿cómo lo llamamos? No religiosos, pero sí un poquito fanáticos, que tomaban la palabra de Dios literal. Y tenemos por otro lado los Hillel, que eran los libertinos. Pero es el movimiento que empezó el carismático. El verdadero movimiento carismático es el movimiento católico reformado. Lo que pasa es que llegó un movimiento libertino a lo cual se le adjudicó el nombre de carismatismo en Colombia. Y fue un movimiento donde empezó a incursionar en cosas más nuevas. Antes el movimiento carismático no era nada malo, pero empezó el movimiento posmoderno, y ahí fue donde la iglesia se empezó a
de analizar. Y ahí está la otra corriente, la que el apóstol Pablo tanto habla, que dice que convirtieron la libertad ¿en qué? En libertinaje. Y entonces hoy en día se le llama movimiento carismático al que no es fundamentalista, pero que más bien es posmoderno, que está a la vanguardia de la tecnología, pero no porque la tecnología sea mala en usar, sino porque tomaron los avances tecnológicos y en un momento dado perdieron el énfasis de la Biblia, perdieron los principios bíblicos y se fueron a principios humanistas. Esas eran las dos corrientes. ¿Hasta ahí vamos bien? Usted dice, pero pastor, ¿por qué me está enseñando historia? Porque necesito que sepa historia, porque Jesús, basado en lo que estaba pasando, fue que dijo lo que dijo. Amén. Entonces estaban las dos corrientes y pues usted sabe que hoy en día no es popular el fundamentalismo. No es que le digan a usted que el pecado es malo, no es tan popular. Es mejor que le digan que usted puede un poquito nomás, solo la puntica. Porque eso es lo que hacen los libertinos. Le dicen que puede pecar un poquito, pero ¿qué? O sea, tome pero no se emborrache. Con tal de que salga con la vecina, cójale la mano pero no le dé beso. Y Jesús dice, no, los dos están errados. Porque Jesús dice, acuérdese que veníamos desde el que mira una mujer para codiciarla, ya que entonces Jesús le está diciendo, también fue dicho cualquiera que repudia ¿qué? ¿Por qué? Porque unos decían de que usted no se podía divorciar por ninguna ¿qué? Causa, y el otro decía que por cualquier cosa usted puede ¿qué? Bueno, pero entonces Jesús le habla a los griegos y a los romanos, donde ellos estaban en un momento, pues hermano, tomando la escuela de Gileel, todo el mundo, y donde estaba Cristo, todo el mundo se estaba divorciando por cualquier razón, por cualquier motivo. De hecho, hermano, el divorcio era algo, el pan de cada día. Uno piensa que el divorcio es algo como moderno, es algo como de hoy en día. No, eso siempre ha venido. La gente se quiere divorciar, volver a casar, y es algo que siempre ha sido. No es algo que es moderno. Y ahí es donde en la mayoría de la sociedad donde Cristo predicaba se estaban divorciando, y el divorcio se había vuelto algo muy común, algo muy normal. Y ahí es donde Jesús viene y le dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de ¿qué? De divorcio. Ahora, cuando nosotros miramos el divorcio, es la separación legal de una unión. Entonces, anteriormente iban a donde un sacerdote, se encontraba a una mujer haciendo algo indebido, entonces se le pedía al sacerdote que comprobara eso y se le daba una carta y la mujer se despedía, se le decía chao, bye bye, no te quiero más. Entonces Jesús dice, bueno, yo les voy a explicar cuál es el verdadero significado del divorcio. Hoy yo creo que vamos a hablar acerca del divorcio, que es lo que Jesús quiere aclarar, porque la gente se estaba divorciando y era algo terrible. Y Jesús, al ver lo que estaba pasando, les dijo, vengan señores, yo les doy la perspectiva de lo que es el divorcio. Ahora, dice aquí, pero yo os digo que el que repudia a su ¿qué? Mire que ya no menciona la palabra divorcio. Lo primero que Jesús está diciendo es que el divorcio no está bien delante de Dios. ¿Por qué? Desde Génesis capítulo número 1 vemos, y ya le voy a explicar por qué. Ahora, usted va a decir, pastor, pero yo en el mundo me divorcié. Dios dice que estabas en el mundo y cuando llegaste a Cristo, quédate como está. Él te santificó, estabas ignorante. Pero ahora que eres cristiano, debes de saber que el matrimonio es para toda la vida. Ahora, cuando se convierte cuando en Génesis Dios empieza y Dios dice que serán una sola carne y une a la primera pareja, Adán y Eva, Él coloca unos parámetros para que la pareja pudiera vivir. De hecho, en Génesis capítulo número 1 le dice, porque ese es lo machista que le enseñaron a uno. A mí me enseñaron, yo me crié en una familia donde mi padre era el jefe pluma blanca. Era el macho, el que mandaba, el jefe alfa. Y entonces me enseñaron que uno debía ser así, que la mujer o la gallina que cacaraqueara en el galpón había que torcerle el pescuezo. Y de pronto usted tuvo algún abuelo machista o padre machista, y yo me crié en una cadena de machismo en mi casa, y yo creía de que la mujer era o tenía que ser menos que el hombre. De hecho,